Dime. Ayer estuvimos un rato aprendiendo a gestionar un poco correctamente los sentidos Sí, la atención, sí. y también lo que es el pensamiento. Yo quería preguntarte un poco si podías dar alguna pauta sobre la correcta gestión del sentir. Si se le aplica a los cánones de externa, de interna, si hay un sentir, un correcto sentir. Jo. A ver, es que desde el paradigma de la dualidad, plantear qué es correcto y qué es incorrecto es complicado, ¿no? Muchas veces lo que toca plantear es qué es lo menos dañino, qué es lo más dañino o qué es lo menos dañino. Plantear sentimientos o plantear emociones y su gestión evidentemente es posible, pero siempre nos encontramos con algo, ¿no? Y es que nunca el sentimiento es un fin, siempre se convierte en un medio, porque siempre cambia. El sentir es un medio para llegar a un fin, pero nunca se llega al fin a través del medio porque se convierte al medio en el fin. Es decir, el objeto no es sentir, el objeto es llegar a través de ello a algo. Y en el mundo de la dualidad, pues es muy complejo porque la identificación con la mente y la identificación con el cuerpo hace que haya una polaridad muy alta, ¿no? Un extremismo muy fuerte entre sentir y entre los diversos tipos de sentimientos que hay. Entonces, no hay una forma de determinar que algo sea correcto en estos mundos. Pero como el sentir está necesariamente tan relacionado con el placer y a su vez con el dolor, y ahí que entonces un profundo sentir se puede pasar o puede generar un profundo dolor, y encontrar un punto medio sobre el cual los procesos funcionen, pues es complejo. Tenemos referencias, por ejemplo, como que vale más el grupo que el individuo, vale más la sociedad que la persona. Tenemos puntos de referencia como ese. Vale más construir que destruir. Tenemos referencias como esas, genéricas, que nos permiten de alguna manera subsistir, ¿no? Vale más la vida que su ausencia. Pero el mundo del sentir tiene una complejidad terrible. Eso es como las gambas, ¿no? Va uno a comer, pero siempre tienen cabeza. Y esa no se come, ¿no? Entonces, nunca vienen gambas sin cabeza, ni sin cuero. ¿Vieron la cosa esa que tiene la cáscara? Entonces no hay gambas sin cuero y sin cabeza. Así no hay placer, sin dolor no hay dolor, sin placer. Estamos supeditados de una u otra manera a ello, porque si obtenemos gusto, placer, la pérdida de él nos genera dolor o angustia. Estamos siempre entre dos puntos que son extremos, y cuando intentamos llegar a algo que sea firme, pues no lo conseguimos. Estamos supeditados a un cambio, a una impermanencia que es terrible. A veces la vida es la consecución de metas, o la consecución de poder, o la consecución de estatus, y eso genera placer o gusto, pero evidentemente hay algo más. Y plantear el sentir es una complejidad tal. Por ejemplo, una de las situaciones que las personas no suelen abordar, que no suelen tener, es que sí existen sentires en forma de continuo. No sé si me siguen. Hay sentires en forma de continuo. Ustedes ya han albergado aproximaciones cuando percibimos justamente esa nadidad. Asociada a ella hay una serie de sensaciones
al cuerpo o a la mente, que tiene una condición de ser continuas. Y claro, eso es casi chino, ¿no? Es como mandarín para nosotros, que no se entiende una sola palabra. Pero el mundo de los sentidos, el mundo de las emociones es un mundo muy complejo, es muy complejo. Es tal vez más complejo que el mundo del pensar, que el mundo del raciocinio. Es más complejo. Es más fácil gestionar el raciocinio que el mundo del sentir. Es mucho más fácil. En una cultura como la nuestra es mucho más sencillo. Uno de los grandes problemas del sentir es que nuestra cultura favorece muchísimo el sentido de individualidad. ¿Sí? Dense cuenta que la economía se sustenta mucho en la competitividad, ¿no es cierto? Somos en gran parte como nuestra economía. Se valora mucho el sentido de la propiedad personal, se valora mucho el sentido personalístico del ser humano, se valora mucho la conciencia individual, se protege esa conciencia individual a través de la ley. Y esa intensidad, esa fuerza que tenemos de protegernos como personas, va muchas veces en contra de la propia naturaleza del sentir, porque es que la naturaleza del sentir es tal que se parece a algo muy caliente. Es decir, apenas toca tocarlo y soltarlo. Alguna vez seguramente ustedes han tenido algún cacharro muy caliente que les toca sacar de un sitio a otro, lo toman rápidamente y lo sueltan de inmediato. ¿Estamos de acuerdo? El sentir tiene una connotación parecida a eso. El sentir, la fuerza del sentir vale, el sentir se expresa, es más, el sentir te hace crecer solo si lo entregas, solo si lo compartes. El sentir no se puede retener. No. El sentir es una actividad propia que no se puede contener. Es una actividad que por su naturaleza misma toca entregar. Es como un cacharro caliente, no se puede sostener la mano sobre él porque entonces nos quemamos. El sentir pasa lo mismo. Por eso las actividades naturales del sentir son tan contrarias a nuestra cultura. Por ejemplo, las actividades naturales del sentir son la entrega, el sacrificio, la espontaneidad, la naturalidad, inclusive procesos altos como la corazonada, ¿sí? Procesos inmediatos, instantáneos. Nuestra cultura no abroga por el sentir. Le es mucho más fácil contener, retener, analizar, y por eso los procesos racionales están de boga, por eso son más fáciles de manejar y de gestionar. Una persona reflexiva en este mundo le es mucho más manejable que una mujer, que una persona sensible. Es mucho más fácil ser racional que sensible. Todo está hecho para esa manera. Así como hace ya unos años, la cultura estaba hecha era para los hombres, no para las mujeres, ¿no? Y ya ha cambiado bastante eso. Pero ¿quién tenía el control? ¿Quién tenía las opciones? ¿Quién tenía las decisiones? Pues el aspecto masculino. Eso ya ha cambiado muchísimo, aunque falta todavía por hacerlo. Así el mundo está hecho para las personas que pueden pensar, no para las personas que pueden sentir. Es muy difícil, por ejemplo, desarrollar sentido de confianza, sentido de entrega, sentido de dependencia. El sentir abroga por la dependencia, abroga por la entrega. Pero el sentir tiene una cosa muy bella, y es que en la medida en que uno justamente hace eso, el sentir y el expresarlo lo que le da es viveza. La validez del sentir está y se encuentra, es cuando se otorga, cuando se entrega. Ahí está el sentir, lo bello de él. Pero en cambio cuando el sentir se retiene, se hace profundamente tóxico. No hay nada más tóxico que el sentir, cuando se complica, cuando se retiene. Oye, una persona que es muy sensible, pero que no puede expresarlo, se hace altamente tóxica. Una de las cosas que le ocurre, por ejemplo, es que le es muy fácil ser duro, le es muy fácil ser agresivo consigo mismo.
Las personas más sensibles se hacen profundamente contenidas. La contención psicológica en todas sus maneras y formas es la consecuencia más clara, más natural de un sentir no gestionado. Y ese sentir no gestionado pues lleva a unas simetrías, a unas ambivalencias que son muy complejas. Las personas con un profundo sentir son altamente solitarias, son profundamente introvertidas. A veces son terriblemente insensibles, porque justamente la cualidad del sentir se niega y ante ello la única prerrogativa es su ausencia. Las personas que sienten necesitan otorgar, entregar, confiar, dar. Y como siempre cada quien está en busca de su propio provecho personal con base en lo que les comentaba hace un momento, el egoísmo, pues es muy difícil encontrar una especie de lugar donde ser contenidos. Es muy difícil encontrar a algo o a alguien que nos contenga de manera suficiente ante la vulnerabilidad de lo que implica abrir las puertas y entregar lo que se es. Y ahí entonces que el sentir es muy complejo de manejar y de llevar, porque no solamente ya de por sí implica una serie de circunstancias poco comunes y frecuentes al ser humano, sino que la cultura misma impide ese proceso. Muchas veces para las personas sentir es una carga. Es más, sentir muchas veces es una cruz. ¿Sí? Y no es porque el sentir sea una cruz, es porque el sentir no se puede expresar, entonces contamina interiormente. El sentir es una actividad que se asimila, por ejemplo, a un vomitivo, no se puede pasar, saborear y esperar que se excrete, toca sacarlo. Porque está hecho para eso. ¿Sí? Y al sacar, saca todo lo demás. El sentir está asociado a lo que llamamos las percepciones de impacto. Se llama así, ¿no? Percepciones de impacto. Cuando uno, por ejemplo, se mira al espejo, tiene una referencia de sí mismo en otro lugar. ¿Sí? Pero cuando uno, por ejemplo, golpea una piedra o un balón contra una pared, la pared inmediatamente hace que rebote el objeto. Cuando lanzamos una pelota hacia la pared no puede retener el objeto. Lo suelta, rebota el objeto. ¿Sí? La energía con la que es enviada una parte la absorbe la pared y el resto funciona otra vez como energía cinética y otra vez el objeto vuelve. La pared no puede retener el objeto. En cambio nos podemos mirar al espejo todo el tiempo que queramos, porque hay una referencia ajena a mí, lejos de mí, a través de los procesos reflexivos, los procesos dialécticos. Una de las cosas hermosas que tiene, por ejemplo, el saber es que se puede retener. Una de las cosas hermosas que tiene el saber es que se puede retener. Por ejemplo, el silencio del saber construye. No sé si me siguen. El silencio del secreto del saber construye. La condición silenciosa de un saber que no se expresa construye a un ser humano, porque no es una estructura de impacto, es un proceso altamente racional. Y hay que el saber, el conocimiento a muchas personas las enaltece y las lleva a puntos de autorreflexión que es profunda. La autorreflexión misma de un ser humano es algo que es maravilloso y que le enseña muchísimo, siempre y cuando su naturaleza sea autorreflexiva. ¿Sí? Porque es como un huevo que se empolla durante horas o días, ¿no es cierto? Y al final pues eclosiona. Y así sale el fruto de lo que se está pensando. Los procesos más claros de eso son la mayéutica y la hermenéutica, ¿no? La comprensión profunda de cosas que están más allá de la propia reflexión, pero que a causa de la propia reflexión emergen. Con el sentir no se dan estas cosas.
el sentir no da paz si se guarda. El sentir consume. El sentir es lo que más consume el alma porque es algo que no se puede guardar. En cambio, el sentir libera profundamente cuando se puede entregar, cuando se puede compartir, cuando se puede confiar, cuando se puede hacer un sacrificio, cuando se puede dar a otros, cuando se ve a través del espejo de un tercero. Eso es lo que hace el sentir. La mala gestión que hacemos de los sentimientos básicamente es retenerlos. Esa es la peor gestión que hay, retener un sentir. Pero uno dice, pero es que tampoco puedo abocarme. Dice, sí, pero es que entre dos males el menos peor. Pero una persona emotiva, una persona sensible, es como un niño que no puede dejar de moverse. Impídale a un niño moverse, es que se les va a enloquecer, empieza a gritar, porque su fuerza tiene que salir por algún lugar. Si no sale por las piernas, sale por la boca gritando. Nuestra gestión del sentir es profundamente errónea porque somos entes profundamente egoístas. Y eso impide otorgar confianza, eso impide otorgar cercanía, eso impide otorgar espontaneidad, eso impide otorgar sacrificio. Nos es mucho más fácil pedir que otorgar el sentir. Lo que se gestiona muchas veces con el sentir es esconderlo, guardarlo, que no se enteren, que no se den cuenta. Porque en ocasiones se nota como una especie de debilidad. Pareciera que una expresión del sentir implica una actividad de debilidad en el ser humano. Y no es así. El sentir enaltece profundamente. No hay nada más hermoso que construya el sentir en sus diferentes facetas en las que ella se puede expresar, que la posibilidad de ofrecerlo y otorgarlo. Por esa razón, cuando se conoce a una persona que es muy sensible, muy sensible, ustedes lo que van a notar es que esa persona que es muy sensible, lo que tiene por naturaleza es que le es imposible mostrarlo. Porque si ha gestionado algo es que ha aprendido a esconderlo, a guardarlo. ¿Sí? Le ha puesto tranca, le pone tranca al cuerpo, le pone tranca a la mente. Y es muy difícil sacarlos finalmente de allí, es muy difícil. Lo más común de un no sentir claro es la introversión. Lo más normal de un sentir que no es claro es la contención. Y lo más normal de un sentir claro es la dureza. Son las cosas más frecuentes. Una persona profundamente sensible le cuesta comunicarse. Porque al comunicarse necesariamente por su naturaleza tiene que expresar el sentir en sus palabras, en sus gestos, ¿sí? En sus ojos, en sus manos, en todo lo que hace. Y para evitar ser detectado, para evitar ser conocido, pues lo que hace es aislarse. Aísla su cuerpo del sentir, aísla su mente del sentir y convierte su vida en una complejidad extraña en la que no puede compartir ni encontrar un punto de referencia sobre el cual soltarse. Ustedes se acuerdan que los antiguos griegos hablaban de poros y penia, ¿no? De poros y penia. Los antiguos griegos decían que el amor surge de dos cosas, o la cercanía surge de dos cosas entre las personas. Decían los griegos que a uno le es fácil amar aquellas cosas que le son frecuentes, que le son comunes, ¿sí? Pero también le es fácil amar aquello que no poseemos y que cuando lo tenemos nos completa justamente porque no lo tenemos y lo vemos en otras personas. ¿Me siguen? Los griegos decían que el amor es hijo de poros y penia, que es muy fácil crear una cercanía entre alguien que es muy diferente de uno, casi totalmente opuesto,
o que en su defecto es muy común que haya una cercanía entre alguien que es muy parecido, bueno, que son dos tendencias naturales muy cercanas que proveen, ¿no? Justamente la cercanía. Así, en mi mundo, por ejemplo, lo que es esa emocionalidad que aparece en las personas, a mí no me es muy frecuente eso, por ejemplo, ¿no? Me es más fácil experimentar, por ejemplo, si hay sentimientos, pero son más sentimientos como continuos. El continuo como sentimiento me es más fácil experimentarlo. Me es mucho más, sí, más fácil. Y claro, posee otra estrategia, porque no luchas porque se vaya, ni porque venga, ni porque esté, ni porque no esté, ni porque se sume, o porque se reste, o porque se divide. Tiene otros parámetros de funcionamiento el continuo, ¿no? Pero una cosa que sí me doy cuenta es que la persona sufre mucho cuando siente. Se sufre mucho. Chatra mismo me decía, ¿no? Mi maestro me decía, que era una persona sumamente sensible. Chatra es la única persona que yo he conocido en mi vida que siendo tan sensible expresaba una simetría del sentir. No sé si me siguen. Las personas cuando sienten manifiestan varias simetrías, dureza, desconfianza, timidez, inseguridad, contención, ¿sí? Se suelen notar muchas simetrías. Pero Chatra me decía que él era muy sensible y evidentemente yo le notaba eso, ¿no? Para mí Chatra era una caja de sorpresas. Decía, ¿cómo una persona tan sensible puede tener un cuerpo tan pequeño, no? Y decía, joder. Sí. Claro, para que le quepa todo eso que tiene, ¿no? Sí, ¿cómo le puede caber todo eso en ese cuerpo tan chiquito que tiene? Era flaquito, hueso, decía, joder, ¿cómo le cabe todo eso ahí? Claro. Y cuando enseñaba, por ejemplo, en su verbo, en sus ejemplos, en sus expresiones, era profundamente arrobador. Yo decía, joder, qué capacidad pedagógica tiene este hombre, ¿no? Qué capacidad de contactar con la fibra emocional de las personas y despertarla. Y eso hacía que las personas le quisiesen muchísimo. Tal vez la cualidad más natural que tenía Chatra era la humildad. Hacía que la gente lo quisiera, porque permitía como que, entre comillas, aflorara su vulnerabilidad, pero no era vulnerable, era sensible, pero no era débil. Y para mí Chatra toda su vida fue una caja de sorpresas, ¿no? Yo lo miraba y decía, joder, ¿este hombre cómo vive? ¿Cómo puede vivir con esa sensibilidad? ¿Cómo puede manejar su vida? ¿Cómo puede salir, subir, tener personas conocidas, hablar? ¿Sí? Y me imagino que él tenía sus cuitas, tenía sus cosas. Algunas de ellas, algunas veces las manejaba con el cigarrillo. Y el cigarrillo le calmaba alguna cosa que no podía hacer de otra forma. Pero hay personas que, y no conozco a nadie aparte de él, que ya murió, que tuviese esa capacidad, ¿no? Todas las personas altamente sensibles siempre tienen un dejo o una simetría de contención, una simetría de dolor, de desconfianza, de desconocimiento de sí mismos, de aislamiento, de... Eso es un lío, eso es un rollo. Es agobiante, es agotador esa cosa, ¿no? Y lo que todos tienen en común es que sufren como enanos. Sufren. Sufren porque no hay una manera de albergar esa manera de sentir, porque no hay algo en el ser humano que le permita retener, porque son cogniciones de impacto. Ustedes imagínense intentar retener una intuición. ¿Me siguen? Imagínense intentar retener un orgasmo, intentar retener una intuición. Eso es prácticamente imposible, es que no hay manera, son tipos de cogniciones de impacto que no tienen esa posibilidad. Una corazonada es imposible de retener. Y eso hace que sea terriblemente complejo el manejo y la administración, ¿no? La gestión del sentir.
entre otras porque desconocemos fundamentalmente sus tópicos. Una persona que se hace vulnerable, una persona que se abre, una persona que confía, es tela de depredación en el mundo donde nos encontramos. ¿Sí? Eso es como poner en un zoológico donde hay leones un cervatillo. Es que no dura el pobre, es que no dura. No dura eso, no llega el desayuno. La vulnerabilidad que requiere, por ejemplo, la apertura de las puertas que se necesita para que una persona pueda expresar lo que sienta, pues necesariamente otorga una aparente debilidad que no es tal. Pero lo que sí sé es que tal vez un ser humano, lo más hermoso que puede hacer es poder expresar lo que siente, y tal vez eso es lo que más le puede llevar a sentirse gratamente vivo, cuando lo logra. Cuando no, no. Cuando no, el sentir es una cruz. Uy, es que es una cruz. Yo no he visto a una sola persona que el sentir no le sea una cruz. No es más que yo tengo esa cosa. ¿Qué me decías? Entonces la pregunta es cómo gestionar esto, ¿no? Hay lo que se llama la inteligencia emocional. La emoción tiene una inteligencia, pero no es una inteligencia dialéctica ni es una inteligencia reflexiva. ¿Estamos de acuerdo? No es eso. ¿Han visto de pronto que un animal va por la selva o por la jungla y huele algo y dice, esto no puede comerlo, porque si como, muero? Solo con olerlo. ¿Lo notan? ¿Sí? A veces un animal va por la selva y va a ir a un sitio y dice, me huele que por aquí, no, mejor me voy porque eso tiene pinta de que hay depredadores. Es una inteligencia instintiva que nos determina qué hacer sin saber la razón por la cual debe hacerse. Hay una comprensión que deviene de un acto de conocimiento inmediato, de un acto de conocimiento espontáneo, de impacto, y que tiene que ver en parte con esa inteligencia emocional que existe, ese saber que es proclive de poder apresar con base en una forma de conocimiento que no requiere necesariamente ser dialéctica. Tal vez la expresión más profunda, más interesante y más inteligente, más construida y más hecha de una persona con inteligencia emocional es la corazonada. La corazonada es una de las mejores expresiones más conformadas y más claras de un ser humano, que tiene una fuerza intelectiva, que una fuerza emocional muy alta. O sea, los procesos intuitivos. Eso es una maravilla. Una persona con un desarrollo medianamente estable de su emoción tiene una capacidad impresionante, ¿no?, de poder contactar con las personas, con las cosas, con los entornos de una manera inmediata. Es un medidor, la capacidad intuitiva, la profunda capacidad creadora, que es notoria en los artistas. Es notorio en los artistas. ¿Por qué los artistas pueden crear? ¿Sí? De la manera en cómo lo hacen. ¿Sí? Ustedes imagínense la sensibilidad de un Beethoven viendo cómo adentro se hacen esas partituras y cómo la música empieza a funcionar en él, y él no la está mentalizando. Lo único que él hace es ser un canal y apresurarse rápidamente a llegar a su casa para poder escribirla. Usted no se imagina la desesperación de un creador. No se imagina la desesperación de un artista cuando empieza a brotar todo aquello y se parece una catarata que cae y que no se puede retener. Y la única opción es dejarlo salir, porque si ustedes permiten que eso se contenga, eso explota por dentro, eso se muere. Y ese es el día a día de un artista, ese es el día a día de un maestro artista. Y lo que aprende un maestro no es a hacer arte, lo que aprende es a dejar que salga el arte, a dejar que brote el arte. Todo artista en un instante tiene que dejar la técnica, y lo que lo retiene es la técnica. Llega a un punto donde tiene que dejar la técnica, y cuando deja la técnica se libera, y allí fluye.
Y esa desesperación del artista por concluir la obra se convierte en la profunda exaltación que un ser humano tiene cuando crea. Y eso es grandioso para un ser humano, estar en ese rol, estar en ese lugar, en donde las cosas empiezan a ser y nunca antes han sido vistas, ni creadas, ni pensadas. Esa es la fuerza que posee un creador, la fuerza tácita. Usted no se imagina la maravilla que es andar por mundos nunca vistos, andar por mundos nunca explorados, mirar a todas partes y ver cosas que jamás nadie, ningunos ojos han visto. Esa es la fuerza que tiene un creador, esa es la fuerza que tiene una persona sensible. Pero si lo que hacemos es retenerlo, si lo que hacemos es que ese caudal se contenga, inmediatamente viene, que es lo contrario a una de las simetrías, viene el dolor, viene la contención, viene el sufrimiento y viene la desdicha. Y no hay nada más terrible que justamente esa sensación contraria de la fuerza misma de esa capacidad creadora. No hay nada más hermoso para una persona sensible que navegar a través de los mundos de la creación en la medida en que ellos están aconteciendo y permitir que florezcan, permitir que nazcan y que mueran, que uno lleve al siguiente, que todos continuamente emerjan. Eso es lo más hermoso. Cualquier persona que está aquí, que sea sensible y que tenga una condición artística, notan que lo más hermoso es fluir. Lo hermoso no es retener la música, es dejar que brote, una tras otra. ¿Es así o no, Gorka? Y lo que construye no es lo que construye, lo que exalta el alma, no es lo que se hizo, es el continuo de lo que se está haciendo. Es permitir ser un canal para que eso emerja. Eso es lo que exalta. Eso es lo que al final, cuando termina la música, cuando termina la obra de arte, eso es lo que permite mirar al cielo y poder tomar aire y sentirse vivo. Ese es el mundo de los artistas, ese es el mundo de las personas sensibles. Eso ocurre cuando se escribe, eso ocurre cuando se pinta, cuando se esculpe, eso pinta cuando se hace arte, eso ocurre cuando se hace arte, eso ocurre cuando se crea. Básicamente eso acontece cuando se es sensible. Si una persona que es sensible tuviese que aprender a gestionar su actividad, yo le diría que lo que tiene que aprender es no a gestionarla, sino a dejar que brote. Eso tiene su inteligencia, es que ello va a brotar por sí mismo, lo que hay que hacer es permitírselo. Y en la medida en que permite que brote, va a haber un reconocimiento de esos procesos y una seguridad en lo que está aconteciendo. Pero si no se le permite a ello brotar, nunca se le podrá conocer, nunca se le podrá ver la cara. Ustedes se imaginan a Beethoven diciendo, esta novena sinfonía no sé si me guste y todavía no la he escuchado. Yo como que no dejo que brote, más bien la contengo, más bien voy por la pastoral. Usted no se imagina los infiernos de una persona sensible, no se imagina los infiernos. Y cuando esa persona es más sensible todavía, que llega a ser creativa, la vida es un infierno. La vida de todos los genios es un infierno. Porque la única opción que tienen es permitir que todo aflore. No pueden controlar eso. La única opción que tienen es dejar que eso salga, sin control alguno. Que la propia inteligencia de esos instantes y de esos momentos sea quien controla el proceso mismo de la creación. La genialidad es un horror, porque no hay forma de controlarla. La única opción que se tiene es permitir que aflore, no más, no más. Y justamente la gestión que tenemos actualmente, los sentimientos, la que se tiene con los niños, que no se tiene evidentemente, ¿sí? Primero que todo porque a un niño no se le conocen sus habilidades básicas. Porque todos los niños son pequeñitos, son sensibles, todos son amorosos. Y no, cuando crezcan, pues serán como los buitres algunos. Pero de chiquitos eran bonitos. No tenemos mucha claridad sobre el funcionamiento de la mente humana. Eso no nos permite crear modelos claros y consistentes acerca de los procesos cognitivos básicos o profundos.
Y lo que más mal se gestiona es el sentir, porque se lo opaca, se lo guarda, se lo impide que salga, se lo esconde, se lo critica. Y la persona simplemente aprende a crear murallas, aprende a crear fronteras, las que pueda con los elementos que tiene. Y entonces llega a albergar toda serie de condiciones que son conflictivas. Sentimientos hay muchos y de muchos tipos, hay muchos creativos, muchos otros que no. En el curso de educación, justamente en estos días, en estas semanas, se ha hablado mucho del sentir. Y he tratado de mostrarles más o menos unas 3 o 4 categorías del sentir. El primer sentir es el más instintivo. Gracias al sentir sobrevivimos. Gracias a ello sobrevivimos. Nosotros no sobrevivimos por pensar, sobrevivimos por instinto. Cuando somos pequeños no sobrevivimos por inteligentes, sobrevivimos por instinto. Todos los animales sobreviven por instinto. Es la primera y más forma básica del sentir, el instinto. El instinto fácilmente evoluciona a una segunda actividad que es la dualidad, que es donde más estamos todos metidos, ¿no? La dualidad, gusto, dolor, sufrimiento. El instinto pasa a convertirse en algo que es grato o pasa a convertirse en algo que se rechaza. El ser humano aquí lo que puede notar fácilmente es la polaridad a través de la cual el sentimiento se expresa. Las personas siempre buscan, siempre se sitúan, siempre se manifiestan, siempre se marcan respecto a un sentimiento. Y pasamos del gusto al disgusto, del disgusto al gusto, del placer al dolor o del dolor al placer. La segunda etapa más primaria del sentir es verlo como extremos, a través de las cuales nos movemos y pendulamos. Esa es la forma más común del ser humano. El ser humano no conoce sentimientos continuos. El ser humano no conoce eso, no. Todavía no conoce eso. Generalmente no conoce eso. No conoce un sentir que se agolpe y que se mantenga. Si llega a ocurrir algo, entonces le llaman que es amor, porque dura más, pero ya es parte de otra cosa más profunda. No es parte de esta dualidad constante en que el ser humano vive con el sentir. Hay otra suerte de sentimientos ya mucho más maduros, que son mucho más constructivos. Por ejemplo, la confianza, ¿sí? Por ejemplo, el compartir, por ejemplo, yo les he hablado a ustedes de varios, la espontaneidad, la naturalidad, el entusiasmo, exactamente. Hay formas de sentir que son mucho más constructivas. Es decir, que llevan al hombre a un proceso real de aprendizaje sobre sí mismo. Estas son lo que llamamos generalmente virtudes, en nuestro coloquial lenguaje, las virtudes. Intentamos desarrollar una esencia de actividad que nos permita convivir mejor, ayudarnos a ser mejores personas. ¿Sí? Por ejemplo, aprendemos a otorgar confianza, confiamos en los demás. ¿Sí? Aprendemos a ser espontáneos, aprendemos a ser naturales, aprendemos a entregarnos. Y hay estadios mucho más profundos del sentir que son casi desconocidos para el ser humano, que tienen que ver, por ejemplo, con la devoción, tienen que ver con karuna, ¿cómo se llama karuna? Con compasión, tienen que ver con, por ejemplo, el sacrificio, el sentido profundo de sacrificio, por ejemplo, el sentido profundo de la entrega, donde el sentir ya se sitúa no en algo que construye, sino en todas las cosas, en todas partes.
Por ejemplo, hay formas profundas del sentir como la esclavitud, es decir, la entrega total, la esclavitud, son formas muy profundas, cosa que le es muy fácil a los místicos, ¿no? Perder su propia condición personal y lanzarse a un sentir sin control. Eso es de los elementos más profundos que hay en el misticismo. Entonces sí hay formas de gestionar el sentir, por ejemplo, proponiendo la posibilidad de la confianza, del compartir, de la espontaneidad, pero evidentemente donde más nos manejamos en el sentir es en una faceta de dolor y placer, donde evitamos uno y proponemos la otra, o donde luchamos por subsistir, por no llegar a uno de los extremos, ¿no?